Atención pasajeros, con destino a lo profundo de las ciencias naturales. Próximo destino, columna de medio ambiente a cargo de la licenciada Alba Imhoff. Gracias. Un viaje con vos, por la flora y fauna de nuestro planeta. Bueno, vamos a empezar a hablar de medio ambiente. Hemos visto terribles imágenes de cantidades enormes de peces, de animales acuáticos morirse. Sí, a mí muriéndose lo que más me lentamente. impresionaron no son lo de los peces muertos, sino lo de los peces boqueando, dice la gente. Como abriendo la boca muy cerca de la superficie, cosa que no es normal. Agonizando. Otra vez tratando de buscar oxígeno, un oxígeno que no obtenían del agua. Pero bueno, esto generó este video, porque eran 3 o 4 videos en el norte. Básicamente los lugares donde empezó fue en Villa Ocampo y en Román. Esos fueron los primeros lugares. Incluso en Román han recurrido a una forma de oxigenación del agua en la playa estos días que es bastante interesante para pensarlo. Pero bueno, enseguida, sobre todo por el tema de las redes, empezó a circular las versiones de que el agua estaba contaminada. Y entonces me decían, profe, los chicos, ¿por qué usted no opina? ¿Por qué no pone nada? Y en realidad yo estaba esperando un resultado, porque esto me hace acordar a ese sketch de Capusotto, hable sin saber. O sea, yo no sabía si había contaminantes. Muchos en la facultad no sabíamos para saber si el agua está contaminada. Yo tengo que hacer un análisis, tengo que recoger una muestra bajo ciertos parámetros, de determinada manera, si es para hacer una cosa en un tipo de envase, si es para hacer otra cosa en otro tipo de envase, luego venirme a algún lugar confiable para hacer los resultados, y de hecho los resultados se hicieron en la Facultad de Ingeniería Química de la UNL. Justo acá tengo los resultados, pero para la gente que los quiera consultar. Después te voy a decir una cuestión forense. A ver la cuestión forense, dígala ahora, doctor. Bueno, si la muerte en general, desde el punto de vista biológico. Sí. Si cualquier tóxico puede generar 2 procesos, o agudo, sí, la muerte instantánea, o crónico. Pero agonizar, que era lo que se mostraban en las imágenes, no hay que pensar en tóxicos. Ese es uno de los axiomas de la medicina forense. La agonía, ¿vieron las imágenes? Cuando estaban agonizando, porque estaban tratando de oxigenarse, ¿no es cierto? No es para pensar, no quiere decir una mirada muy superficial de la cosa, pero no es para pensar en principio de un tóxico, en la agonía, nada más. Bueno, ahí tenemos una versión científica, y ahora vamos a escuchar una versión del pueblo, algo que cuenta la gente, los pescadores. A ver, Pastor, que nos contaste recién, ¿qué escuchaste de esto? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. No escuché, tengo muchos amigos pescadores y me dijeron que es el agua al faltar el oxígeno y venir mucha creciente y mucha agua de lluvia, el agua de lluvia no trae oxígeno, entonces el pescado indefectiblemente no puede respirar. Por eso es que lo ven amontonado en distintos lugares y no pasa en todo el río, pero en un sector del río, por ejemplo San Javier, donde tomaron imágenes a nivel nacional, y estuve mirando y bueno, me preocupó por eso, porque uno de pronto recurre a ustedes, que son los que saben directamente, pero de pronto la gente que convive con el ambiente, con el hábitat natural de su lugar, de pronto me comentaron así. Y digo yo, bueno, me voy a quedar con las 2 fuentes, pero es bueno que la gente se preocupe también por su lugar. Exacto, y esto es muy interesante porque tanto una opinión científica como la gente que convive con los peces opinaron, en este caso, que se trataba de oxígeno. Sin embargo, en las redes, en los diarios, en los noticieros, a nivel, incluso fue nacional, porque TN lo pasaba, se hablaba de la contaminación como causa de esto. Yo en general siempre tengo cuidado cuando hablamos de la contaminación porque las cosas que hace el hombre suelen causar efectos rápidos, como dijo acá el doctor, agudos en un lugar y de repente, pero cuando uno ve un fenómeno que se repite a lo largo de un río tan grande, con márgenes tan diversos como el Paraná, generalmente lo primero que hay que pensar es en algún factor natural, algo que está pasando en el ambiente. La gente que fue inmediatamente a donde los peces estaban boqueando, como decimos,
tomó con un pequeño aparatito que es muy sencillo, con un oxímetro el oxígeno, y había el 25% del oxígeno que normalmente hay en el agua. Y además había temperaturas altísimas en el agua, que eso puede pasar porque un día de mucho calor el agua sube, pero como se mantuvieron por muchos días seguidos, esto hizo que hubo medias de la temperatura del río altísimas durante mucho tiempo. Entonces, lluvia, que como dijo acá, como dicen los pobladores locales, tiene poco oxígeno, más agua muy caliente, más peces. Todo eso hizo esta conjunción de poco oxígeno y peces tratando de sobrevivir buscando un poco de oxígeno en la superficie, porque algunos peces de nuestro río Paraná pueden hacer eso, sobre todo los bagres, acercarse a la superficie y sacan el labio y tratan de tomar un poco de oxígeno del agua. Incluso hay algunos trabajos donde a veces este labio se agranda en los lugares. ¿Por qué? Porque los bagres están en lugares de poco oxígeno, bajos, barrosos. Entonces, algunas especies están adaptadas, pero otras no. Otras necesitan tener altos niveles de oxígeno y entonces, si esto baja de golpe, inmediatamente aparecen muertos y otros tratando de respirar. Entonces, acá tuvimos eso, pero tuvimos también toda una comunidad muy preocupada y con razón por el tema de los agroquímicos, pensando que esto podía deberse. Entonces, obviamente se hicieron los análisis están disponibles, si alguien los quiere ver, yo los bajé de la página del gobierno de Santa Fe. Ajá. Están disponibles para todo, los hizo la Facultad de Ingeniería Química, no sé, acá hay más de 60 contaminantes que se buscaron en el agua y ninguno dio por encima de los valores recomendados por EPA, bueno, y por distintas organizaciones internacionales. Se hizo glifosato, se hizo permetrina, cipermetrina, AMPA, o sea, todos los contaminantes más comunes o esperados en nuestra zona, se hicieron estos análisis y ninguno dio valores. Es bastante fácil de leer el informe, es bastante técnico, pero hay un cuadrito que dice resultados y dice no se detectaron residuos de las materias activas analizadas y no indicadas en este cuadro, las que se consideraron con un límite de tolerancia. O sea, lo que nos está diciendo es que todo eso que se buscó no estuvo y estas muestras fueron tomadas creo que hace 10 días, o sea, en el momento del hecho, porque tampoco en un río que corre podemos ir a buscar las muestras ahora, o sea, tienen que hacerse inmediatamente en el momento que se está produciendo el hecho. Entonces, eso por un lado. De todas maneras, esta mortandad que son bastante normales, yo no recuerdo haber visto una de esta magnitud y tan amplificada por las redes en este caso, se van a seguir produciendo cada vez que las condiciones naturales tengan estas características. En el verano con calor o en el invierno cuando hace mucho frío también ocurren estas muertes por causa del oxígeno. En ese caso es porque el frío baja las defensas de los peces, determinados hongos o bacterias afectan sus branquias, entonces no pueden respirar tampoco bien. Entonces vamos a seguir viendo estos fenómenos. ¿Cómo podemos colaborar? Tratando de ser un poco más amigables con nuestro ambiente, porque la deforestación, el desmonte para agricultura, todas esas cosas que a veces festejamos porque por un lado son productivas, por el otro lado le causan al ambiente muchos problemas. Entonces una lluvia que normalmente arrastraba cierta cantidad de sedimentos, como ahora no hay bosque, arrastra muchísimos más sedimentos y saca más rápido el agua del río. Entonces, mantener los ambientes saludables, proteger nuestros bosques, utilizar lo menos posible agroquímicos, pasarnos a una agricultura un poco más familiar, un poco más menos química, un poco más natural, también serían cosas que ayudarían a que estos fenómenos no se den de la manera aguda que los estamos viendo. Quería decir algo porque sí. Ya que hablamos de la ciencia, yo tenía visto, por eso lo estuve buscando, de que la relación entre el oxígeno disuelto en el agua y las precipitaciones no es como la estamos diciendo. Es decir, este trabajo está hecho dice relación entre el oxígeno disuelto y precipitación pluvial y temperatura, hecho en México. El navegador es Cielo, y lo que habla como resumen de que cuando hay lluvia, temporada de lluvia, es mejor la oxigenación del agua del río. Sí, pero justamente no estamos en una niña, estamos en un periodo seco. Entonces lo que pasó fue una lluvia torrencial que lavó rápido. Por eso, para aclararle a la gente desde el punto de vista científico de que el tema de la sequía es más dañino
¿no es cierto? Que la Desde el punto de vista de la concentración que la lluvia, de oxígeno sí. que tener. El tema lluvia. es, Por estos eso, eventos si no, extremos, la niña lo que produce es que bajó mucho el río, de repente sube por la lluvia, pero no está subiendo, digamos, de manera lenta y natural, sino que son eventos y sumado a temperaturas tan altas que de por sí a nosotros como personas nos limita el calor porque estamos cansados, estamos agotados. Se imaginan un pez en el agua que busca un lugar más fresco, un lugar con más oxígeno y no lo consigue porque todo el sistema, ahí me contaron recién que el Paraná en la parte digamos más honda tenía 31 grados en el agua. Claro. O sea, eso es muchísimo. Es muchísimo para un río que normalmente está a 25, 26 grados. Y es lo mismo que le ha pasado esta noticia que está de hoy. Sí. De esta gente en La Rioja que estaba haciendo, ¿no es cierto?, su primer día de entrenamiento y que lo pusieron acostado sobre el asfalto como hirviendo. Exactamente. No solo agua. Son los pescados. Sí, sí, por eso el calor humanos, es un limitante para todo. Algunas cuestiones somos más allá de lo que hace la naturaleza, ¿no? Sí, hay mucha información científica para leer de todo tipo, porque también en Brasil hay un estudio que dicen que si más de 5 días el agua está por determinada encima de la media de 20, creo que son 27 grados, eso automáticamente va a causar una mortandad de peces. Entonces hay muchos factores, sumado al que le agregamos nosotros. Por eso este chistecito que va a aparecer en la página del programa tiene que ver con eso. Nos quejamos y todo, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿O por qué no miramos nuestras conductas para no colaborar con un poco momento del clima que estamos pasando, en el cual hay un cambio global, un calentamiento y todo lo demás? Bueno, no colaborar deforestando, utilizando agua en exceso, volcando cosas en los ríos, volcando basura. Lo vimos en la maratón, que toda la gente trató de colaborar sacando la basura del río, hubo una campaña interesante. Bueno, empezar a hacer pequeñas cosas que colaboren con el ambiente. Sí, como también no dejar de decir de que las compañías ya están trabajando, son nuevas semillas transgénicas, porque vamos a decir que los agrotóxicos están vinculados con las semillas transgénicas, sí. Un negocio es doble. Es un paquete. Es un negocio doble. Fabrico la semilla y tengo el agrotóxico para esa semilla. Ya están trabajando sobre nuevas semillas transgénicas para ya sacar al glifosato de circulación, ya que han tenido tanta demanda en el mundo. No por una cuestión humana, sino que por una cuestión de la demanda, y ya vamos a tener una nueva semilla con un nuevo agrotóxico dando vuelta. Yo creo que tenemos que tener en cuenta el llamado de atención que hace ALBA, que nos hace más que nada el río, que también hacen los investigadores, porque también esto yo lo vinculaba, lo pensaba rápidamente con esa investigación que se hizo en la laguna Setúbal sobre la cantidad, por ejemplo, que había de residuos no renovables, o sea, había muchas botellas. Plásticos y otras sustancias químicas no es derivadas del orgánico. petróleo. Sí. Gente que cree que a lo mejor si tira una botella al agua es como que, no sé, se la va a comer un pez o se va a sepultar en el barro, o es como meter la mugre abajo de la alfombra. En realidad va a un lugar esa basura, va al mar, todo va al mar. O sea, porque los ríos corren hacia el mar y el mar es el que está generando en este momento una gran isla de basura, de toda la basura que todo el mundo está volcando. Entonces, lo principal sería eso. Y uno dice, ¿qué puedo hacer por el pez? Porque la otra vez decía la gente, ¿qué podemos hacer por esos peces? Y en realidad prácticamente nada. Hasta que el sistema, digamos, se recomponga y el oxígeno suba. Román puso una especie de máquina a mover el agua y oxigenarla. Lo pueden hacer en un punto, en un lugar, y colaborar de esa manera. Pero la manera de colaborar realmente es teniendo conductas más sustentables, conductas más amigables con el ambiente, y no pensar que si yo tiro un vaso eso no va a afectar. Todo afecta, porque el ecosistema es un sistema y está unido por lazos que a veces no los podemos ver. De hecho, los científicos ni siquiera conocemos todas las relaciones, pero hay que colaborar en la medida de que todo lo que yo hago, chiquitito que sea, termina después repercutiendo en la naturaleza, bueno o malo. Y fíjate que una conducta que colabora con el medio ambiente cuesta muchísimo, que es el tema de prohibir los envases de polietileno, y sin embargo a la gente le cuesta muchísimo adaptarse a una conducta. Sí, hacer pequeños cambios, pero bueno, mucha gente lo está haciendo, así que
veamos un poco Pero, lo positivo, claro, colaboremos todos. No, pero justamente no solo responsabilidad de todos, sino que también responsabilidad del Estado, desde el punto de vista de ese tema, difundirlo. Porque es lo mismo que el tema de cuando hablamos de seguridad, por ejemplo, el cinturón de seguridad. Si no se hace tanta publicidad para que la gente utilice el cinturón, lo mismo que los cascos para las motos. Es decir, cuando el Estado un poco no lo difunde o no lo controla, lamentablemente a la gente le falta también todo un proceso de base, que es un proceso educativo para tomar conciencia de esto. Cambiar la actitud de una persona se necesita mucho proceso educativo. Claro. Yo creo que acá lo que llama la atención es que se ha visto y se vio de una manera desmesurada. Global, sí. Pero es una cosa que a lo mejor viene pasando en menor escala en las profundidades del río. Como es un río marrón, no se ve toda esta mugre, todo este daño que los hombres vamos generando. Pero que el pez prácticamente salga como si del agua, decir no basta, por sí, un favor. surubí nunca lo vemos en la superficie, salvo que lo estemos pescando, o sea, ese es el único momento en que el pez se ve. De todas maneras, otra de las cosas que circuló mucho en las redes, y Martín me hiciste acordar, es no lo coman. En realidad no se debe comer ningún animal que esté teniendo una conducta normal, porque yo no puedo saber qué es lo que le está pasando. O sea, si el pez lo pesqué y peleó y todo lo demás, bueno, el poblador local sabe que lo puede comer. Ahora un pez que normalmente no se deja atrapar y está en un lugar quieto, todo lo demás, el poblador local también sabe que es mejor dejarlo y no comerlo. O sea aparte, que el consejo también es ese. Ante la duda, uno no debe usar eso para alimentación humana. Un animal muerto nunca. Porque no era muerto, era moribundo, pero la gente dudaba. No hay que consumirlo. O sea, realmente... Porque especialmente, más allá de todo el análisis que se hizo, uno ahí no sabe si no está intoxicado. Exacto. Y si ese tóxico no es biodegradable, yo como eso y yo me intoxico. Claro. Sí, sí. Recuerdo también escenas, bueno, y aquí ya vamos cerrando, en el Salado, cuando hay bajantes muy importantes, a veces quedan atrapados los cardúmenes de sábalos. Sí, y uno los ve ahí todos amontonados, apilados, uno dice, che, que paso de la red y levanto una millonada de sábalos. Pero también está esta cuestión, ¿no? ¿Qué vas a levantar y qué vas a llevarte al plato? Así que atención con esta situación, porque uno se ve en la tentación de decir, che, mira qué linda. Sí, ante la duda, digamos, pensando un poco en la salud de las personas, uno no debe consumir nada ningún animal que no esté teniendo un comportamiento normal y el de siempre, digamos, un poco ese sería el consejo. Atención, cuidemos nuestro medio ambiente, cuidemos nuestro mundo, nuestra casa, en particular, ya que han aparecido estas imágenes, cuidemos nuestro río, ¿sí? Cuidémoslo. Piquinave, sigue el carnaval en la radio de la Universidad Nacional del Litoral. Ya se está preparando Pastor de los Santos para charlar, para cantar. Ya llegó también su guitarrista, otro comunicador social como el Tábano Melnik. En un ratito estamos charlando, cantando y un millón de cosas más. Carnaval en la radio universitaria. Se ha muerto mi suegra, esa vieja condena.